Sargento Defensa, Información Militar. Base Naval Mar del Plata. Personal de la agrupación Buzos Tácticos de la Armada Argentina participó de un intercambio profesional de expertos junto a una delegación de la Naval Special Warfare de la Marina de los Estados Unidos. El objetivo fue fortalecer las capacidades operacionales e incrementar la interoperabilidad en operaciones de interdicción marítima. Las actividades estuvieron orientadas al intercambio de conocimientos, experiencias, técnicas y procedimientos empleados por ambas fuerzas en operaciones de visita, abordaje, registro y captura de buques mediante exposiciones académicas, análisis de casos y el intercambio de técnicas y tecnologías aplicadas al ámbito marítimo. Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas vinculados con el planeamiento y conducción de operaciones. El marco jurídico internacional aplicable a la interdicción marítima, el empleo de tecnologías emergentes, y la utilización de sistemas aéreos no tripulados para reconocimiento de objetivos y apoyo a la toma de decisiones. Asimismo, se analizaron procedimientos de abordaje cooperativo y no cooperativo, el empleo de equipamiento especializado para fuerzas de asalto, técnicas de inserción táctica desde embarcaciones neumáticas de casco rígido. El empleo de sistemas aéreos no tripulados y francotiradores para proporcionar vigilancia en tiempo real durante las operaciones, y los métodos de acceso a buques mediante técnicas de gancho, escalada y descenso por cuerda rápida. El programa incluyó, además, el estudio de técnicas de movimiento táctico en espacios confinados y combate en espacios reducidos, con especial énfasis en el despeje de compartimientos y locales confinados como los existentes a bordo de unidades navales. El brechado o vulneración de portas y accesos a bordo. También se les impartieron conocimientos de medicina táctica y tratamiento de bajas de la fuerza de asalto, el empleo de cámaras de imagen térmica, y los procedimientos de detección inicial y aislamiento de posibles amenazas explosivas durante operaciones de registro. La actividad finalizó con una reunión de evaluación en la que ambas delegaciones compartieron las conclusiones del adiestramiento y reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo instancias de cooperación bilateral, orientadas al fortalecimiento de la interoperabilidad y al perfeccionamiento de las capacidades de los buzos tácticos para la ejecución de operaciones de interdicción marítima, en el marco de ejecución de las operaciones navales especiales. Sargento Defensa, Información Militar.